Ya, alumnos, buenas noches. Ya tenemos 45 participantes y vamos a iniciar pues este capítulo que es uno de los capítulos más importantes con respecto a fisiopatología, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de enfermedades infecciosas y su fisiopatología. Entonces, estas enfermedades pues causan bastante mortalidad. Ya estamos viendo pues a nivel mundial toda la afectación que hemos vivido en estos más de 2 años, y no solamente relacionados a pandemias, ¿no? También podemos nosotros entender y saber de que existen múltiples epidemias que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Ya relacionados con la historia. Entonces, para poder entender cómo es la fisiopatología, es necesario que nosotros conozcamos cómo es que se realiza el control y la prevención de estas enfermedades infecciosas. Entonces, para que nosotros realicemos este rol, ¿no?, de control y prevención, debemos de saber cómo es que se dan los factores de transmisión de estas enfermedades, ¿sí? Y cómo es que logramos, ¿no?, a nivel mundial hacer un control adecuado y qué mecanismos utilizamos para poder prevenir estas enfermedades infecciosas. No todas son prevenibles, pero existen mecanismos de protección y de prevención. ¿Ya? A ver. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enfermedad infecciosa, pues nosotros hablamos de que es una enfermedad que va a estar producida por un patógeno o por un agente tóxico, ¿no? Que este agente va a ser producido o surge debido a la transmisión de una persona que está infectada, ¿sí? O un animal infectado, o un objeto que puede estar inanimado, ¿no? O una superficie que está contaminada, y esta se va a dar a través de la transmisión directa de estos tres componentes hacia un huésped que es susceptible. Entonces, estas enfermedades infecciosas podemos entender que van a generar una gran carga, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo hablando de morbilidad, hablando del impacto que genera en los sistemas de salud, ¿no?, mundiales, ¿verdad? Entonces, hay un impacto directo de estas en el sistema de salud, en nuestro país sobre todo, ¿no?, que tenemos un sistema de salud bastante precario para poder controlar estas infecciones. Entonces, hablando de estas infecciones, pues se va a definir la infección como la presencia y la multiplicación de un microorganismo en los tejidos, ¿no?, en los tejidos del huésped. Y esta se va a dar porque hay una interacción de este patógeno y sus factores de virulencia con el huésped. Entonces, esta enfermedad infecciosa va a ocasionar manifestaciones clínicas del mismo proceso infeccioso, y esto vamos a verlo traducido ya en signos y síntomas que va a ocasionar en el huésped, ¿no? Entonces, esto va a ser resultado, estos signos y síntomas, de una inflamación ya ocasionada directa por el agente. Y para conocer esta clasificación de la infección, pues tenemos que conocer cuál es el microorganismo causal y las manifestaciones clínicas que produce. En este caso, hablando directamente ya de las enfermedades y de los síndromes, porque muchas de estas infecciones no son localizadas, ¿no?, sino que generan afectación multisistémica y con daños ya irreversibles, dependiendo del agente, el grado de transmisibilidad y la virulencia. Un ratito acá. No puedo. Entonces, tenemos nuevamente acá, ya habíamos hablado acerca en la primera semana del mecanismo, ¿no?, de la historia natural de la enfermedad, y volvemos a ver esta triada clásica, ¿no?, la triada epidemiológica nuevamente de agente, huésped y ambiente. Entonces, en esta triada epidemiológica vemos que resulta, pues, ¿no?, de esta combinación directa del agente, huésped. Voy a aceptar a sus compañeros. Ya. No sé quién más. Ya.
del agente, huésped y medio ambiente para que se produzca esta enfermedad. Entonces vemos que estos agentes pueden ser virus, pueden ser parásitos, hongos, bacterias, priones, ¿no? Y los factores ambientales son los que van a determinar si el huésped va a exponerse o no a estos agentes, ¿no? Pueden ocurrir, por ejemplo, a nivel ambiental, pueden ocurrir huaicos, derrumbes, puede haber empozamiento de aguas residuales, y entonces ahí puede haber la proliferación de microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, y puede producirse enfermedades diarreicas, enfermedades dermatológicas, enfermedades infecciosas, y otros tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, vemos pues que hay factores ambientales que van a determinar, ¿no? Que el huésped expuesto, pues, se produzca la enfermedad en el agente que está expuesto, ¿no? En el huésped que está expuesto. Entonces, las interacciones entre este huésped y el agente van a ocurrir en cascada, ¿no? De etapas que van a incluir la infección, la enfermedad, la recuperación o la muerte, como ya habíamos visto, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los posibles resultados de la exposición del huésped a un agente infeccioso. Entonces nosotros estamos viendo acá que cuáles son los resultados, o bien en una infección inicial o una infección primaria o primoinfección, que nosotros conocemos es la primera exposición a un agente microbiano, pues lo que puede ocurrir es que el paciente cure y tenga una buena evolución, ¿no? Y no genere mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque no va a ocasionar tanta transmisibilidad o tanta afectación, ya hablando a nivel de la población. Y a nivel ya directamente de la persona infectada, pues va a haber una respuesta inmunológica que va a permitir la cura o la resolución del proceso infeccioso. ¿Sí? Pero tenemos también el otro resultado, y el otro resultado sí puede ser adverso. ¿Por qué? Porque esta enfermedad infecciosa puede volverse multisistémica con la afectación y por una cascada inflamatoria severa, donde vamos a ver que van a influenciar y van a trabajar diferentes mecanismos proinflamatorios y va a ocurrir un desbalance entre inflamación y entre mecanismos antiinflamatorios y proinflamatorios. Entonces va a haber una disregulación de estos mecanismos y la enfermedad va a evolucionar de manera tórpida, generando pues afectación ya vascular, endotelial, con afectación hemodinámica y muerte del paciente. Eso ya hablamos de una mayor severidad. Entonces estamos viendo acá que puede haber una etapa de progresión, ¿no? Y eso va a depender de qué, de las propiedades de la agente, de la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Asimismo, también estamos viendo de que es importante, ¿no? Es importante la susceptibilidad que tenga el huésped a esta infección y la enfermedad. Y esto se va a deber gran parte a los efectos protectores y adversos de la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Hemos hablado del sistema inmune, entonces vemos que aquí cumple un rol bastante importante el sistema inmunológico con respecto a los dos posibles desenlaces que vayan a ocurrir en una persona que se infecta. La recuperación de la infección puede ser completa, sí, o incompleta. Entonces, cuando hay una recuperación incompleta de un proceso infeccioso que ha sido agudo o una primoinfección, pueden haber secuelas secundarias a esta infección. Y esas secuelas van a desencadenar en procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la tuberculosis pulmonar. Cuando hay una tuberculosis pulmonar bastante extensa y afectación, pues, de múltiples segmentos y lóbulos pulmonares, pues el paciente va a quedar con secuelas residuales que van a afectar notablemente su función pulmonar. Entonces ahí ya no estamos hablando de que hay una recuperación total, es una recuperación parcial, puesto que el paciente va a llevar a lo largo de su vida estas secuelas que van a ir en detrimento de su función, ¿no? Pulmonar. Ahora,
con respecto a los determinantes de las enfermedades infecciosas, pues tenemos tres determinantes importantes, ¿no? Los determinantes del agente, determinantes intrínsecos del huésped y determinantes extrínsecos. Con respecto a estos determinantes del agente, tenemos que conocer ahí qué es la infectividad, la patogenicidad, la virulencia. Los determinantes intrínsecos del huésped, ahí tenemos la susceptibilidad que tiene el huésped a la infección y la susceptibilidad a la enfermedad. Una cosa es que un huésped se puede infectar. Inclusive yo ahorita mismo puedo, o ustedes también, donde se encuentren, pueden estar infectados, pero no desarrollan la enfermedad. ¿Sí? ¿Y de qué depende el desarrollo de la enfermedad? Pues del sistema inmunológico, de la actividad de los macrófagos, de nuestro sistema inmune ya ahí activado, hablando netamente de de la actividad intracelular, citoplasmática, y de la defensa que haya de nuestro sistema inmunológico para evitar ahí que haya una desregulación y que se liberen una cantidad excesiva de interleucinas proinflamatorias que van a generar pues ya la aparición de signos y síntomas característicos llevando pues a la enfermedad, ¿no? Luego tenemos aquí los determinantes extrínsecos, y ahí entra mucho a tallar los factores ambientales, que pueden ser físicos, pueden estar relacionados al comportamiento social, ¿no? Por ejemplo, malos hábitos de higiene, falta de salubridad, no tener los servicios básicos, ¿no? Nosotros en Perú tenemos zonas que son excluidas, que no tienen pues todos el saneamiento necesario para vivir, ¿no? Hablando de agua, desagüe, luz, ¿no? Entonces son determinantes que van a generar vulnerabilidad en el huésped, ¿no? Y acá vemos esta cadenita de infección donde pues se interrelaciona todo. Tenemos al huésped que es susceptible, la fuente inicial donde va a ocurrir pues la exposición, tenemos el reservorio, tenemos la puerta de entrada, de salida y la transmisión, ¿no? ¿Cómo es que se transmiten estas enfermedades? Entonces, dependiendo de los agentes, hay diferentes mecanismos de transmisión. Vamos a hablar ahora acerca de los factores de la gente. Con respecto a los factores de la gente, es importante conocer qué cosa es la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Entonces, la infectividad, ¿qué viene a ser? Es la probabilidad de que la gente infecte al huésped, ¿no? Dado que el huésped está expuesto a este mismo. ¿Ok? Es la probabilidad de que la gente infecte al huésped. La patogenicidad es la capacidad de que la gente cause una enfermedad, ¿sí? Entonces, dada esta infección, ¿sí? Dada la infección, puede producirse la enfermedad o no. Pueden ocurrir dos cosas, dos desenlaces. Que simplemente mi sistema inmune trabaje también con esta exposición al patógeno y yo simplemente quede infectada, pero no desarrolle la enfermedad. Entonces, esto es patogenicidad, la capacidad de la gente para causar una enfermedad, una vez que ya nos hemos infectado, ¿ok? Entonces, ya el tercer término es la virulencia, que es la capacidad o probabilidad de causar una enfermedad grave, ¿no? Dependiendo de los factores, las características mismas del microorganismo o de sus características propias, ¿no? Hablando de su pared celular, la composición proteica que tienen, o la membrana que puede tener mucho contenido de lípidos, ¿no? O sea, hay muchos factores de virulencia relacionados a la gravedad de la enfermedad y también las características propias ya de la gente determinan, están relacionados a distintos factores de resistencia, ¿no? De resistencia antimicrobiana, lo cual hace que la enfermedad sea más difícil de tratar y se torne mucho más grave, ¿ok? Entonces, con respecto a la virulencia, esta va a reflejar las propiedades estructurales y bioquímicas de un agente infeccioso. Ahí estamos hablando de las endotoxinas y las exotoxinas, ¿no? En este caso, como la toxina del cólera, ¿no? Que produce la diarrea acuosa. Entonces, esta infectividad nosotros la vamos a cuantificar en términos de dosis, ¿no? La dosis infecciosa, que está expresado como el ID50, ¿no? Que es la cantidad de agente necesaria
para infectar al 50% de una población huésped específica. Y esta va a variar desde 10 organismos para Shigella, por ejemplo, para la disentería, hasta 10 a la 6 o 10 a la 11 veces para el Vibrio cholerae. Entonces vemos que la efectividad y la patogenicidad se miden con la tasa de ataque, ¿no? O sea, cuántas personas se han visto expuestas o cuántas personas desarrollan esta enfermedad. Y la virulencia, ya estamos hablando de enfermedad grave, ¿verdad? Entonces la virulencia se va a medir con la tasa de letalidad, o sea, cuántas personas fallecen por esta grave enfermedad infecciosa. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de los factores intrínsecos del huésped, ¿no? Cuán importante es nuestra respuesta inmunológica. Entonces, dentro de estos factores intrínsecos está la susceptibilidad, ¿no? Cuán susceptibles somos nosotros a poder infectarnos o cuán susceptibles somos a desarrollar la enfermedad. Con respecto a la susceptibilidad, pues, es la capacidad que tiene el individuo que ha sido expuesto, ¿no? Para resistir la infección o limitar la enfermedad, ¿sí? Y esto como parte, pues, de su misma naturaleza biológica, de sus mismos mecanismos inmunológicos que van a protegerlo y van a impedir de que se pueda desarrollar una enfermedad que sea grave. Entonces, los factores que van a influir en esta susceptibilidad, pues, tenemos lo que hemos hablado ya en la semana de fisiopatología de enfermedades genéticas, tenemos los factores genéticos ya innatos, tenemos factores adquiridos, ¿no? En este caso la inmunidad específica que nosotros desarrollamos después de la inmunización, ¿no? Ya todos estamos vacunados, ¿no? Por ejemplo, contra el SARS-CoV-2, y cuando nacemos, nos vacunan con la BCG, ¿no? Que es el derivado de Calmenwerin que nos protege de las formas graves de tuberculosis, ¿ok? Y el otro factor relacionado son los extremos de la edad, el estrés, el embarazo, el estado nutricional y las enfermedades subyacentes. Entonces, cuando hablamos de los extremos de la enfermedad, tenemos las poblaciones que son más susceptibles a enfermar, ¿no? Por eso es que cuando hacemos estudios o trabajo de investigación, hay mucha investigación acerca de la población infantil, ¿no? Menores de 5 años, por ejemplo, estudian la diarrea, los procesos infecciosos de las vías respiratorias en este grupo etario y en los adultos mayores, porque tienen condicionantes y características con respecto a su sistema inmune que son diferentes, y las respuestas inmunológicas también son variadas y diferentes. Recordar que en el niño hay una inmadurez del sistema inmunológico, y en el adulto hay un periodo de envejecimiento, hay un periodo de envejecimiento celular, que esto va a ir en detrimento, pues, ¿no? Porque estamos en una etapa de envejecimiento celular donde vemos que hay una respuesta ya más lenta del sistema inmunológico a cualquier noxa o agente externo. Lo mismo pasa con el embarazo, estados nutricionales deficientes también, donde hay una hipoproteinemia o donde hay un déficit de proteínas, ¿no? Con lo que va a conllevar a que haya una menor eficacia en la respuesta de enfermedad a un agente patógeno externo, ¿no? Y también factores relacionados a comorbilidades, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del contexto, por ejemplo, de un paciente diabético, de un paciente hipertenso, un paciente con coronariopatías, y que lleguen a infectarse, pues vemos que el pronóstico va a ser diferente, la respuesta va a ser diferente, porque tienen en contraste estos factores o estas comorbilidades que van a llevar a que la respuesta sea diferente, ¿no? Y puede haber mayor mortalidad. Con respecto a las barreras superficiales, tenemos las barreras superficiales mecánicas y químicas, ahí tenemos la piel que nos protege, nuestra primera barrera. Tenemos también las mismas lágrimas, el atrapamiento, ¿no? De la mucosidad, ¿no?
tenemos nosotros los cilios, tenemos en las fosas nasales, ¿no? Que nos protegen, hacen un barrido y una limpieza cuando nosotros pues estamos en contacto con agentes externos que inhalamos, que pueden ser virus, bacterias o pueden ser material particulado, ¿no? Polvo inorgánico u orgánico. Las bacterias, pues, que residen en nuestra microbioma, que es tan importante. Actualmente se están haciendo muchos estudios enfocados a la microbioma, ¿no? Que es nuestra misma flora, la flora normal que habita en nuestro organismo. Y esas están en nuestros diferentes sistemas, ¿no? Nosotros tenemos microbioma en el sistema respiratorio, a nivel gastrointestinal, a nivel de las vías urinarias, en la piel. Entonces, esta microbioma es tan importante porque van a provocar y van a conferir protección al huésped, ¿no? Mediante el uso de los nutrientes y el espacio disponibles para evitar que las bacterias patógenas se establezcan. Existen muchos estudios relacionados a la microbioma y la producción de agentes antimicrobianos incluso, ¿no? Cuando esta microbioma ya se altera, pues ahí empieza pues la proliferación de otros agentes externos, ¿no? Patógenos que van a generar pues disrupción y enfermedad. Tenemos los factores extrínsecos, ¿no? Los determinantes ambientales de la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Tenemos factores físicos, sociales, de comportamiento, culturales, políticos, ¿no? Ahorita todo lo que está pasando en nuestro medio, ¿no? El Perú está viviendo momentos bastante difíciles, ¿no? Que no permiten inclusive el acercamiento o impiden que las personas que cursan con enfermedades puedan tener mayor accesibilidad a los sistemas de salud, ¿no? Estamos viendo que en el contexto que estamos viviendo, pues hay población afecta por el virus del VIH, ¿no? Inclusive los pacientes que pertenecen a los pacientes afectos con tuberculosis también están viéndose pues afectados con respecto al ingreso y al acceso a raíz de los problemas que estamos viviendo. Hay un problema político que no permite que se generen leyes o que se dé una repartición equitativa de medicamentos para estos dos grupos vulnerables. Entonces, miren, cómo los factores políticos también afectan en el contexto de la salud, ¿no? Y hacen más vulnerables a ciertas poblaciones. Entonces, aparte de ello, también tenemos que tomar en cuenta el clima, los desastres naturales, la infraestructura de las casas donde vive la población, dependiendo si es zona urbana, rural, o áreas, pues, vulnerables, donde hay invasión, o la población que vive en áreas de minería, ¿no? Donde tienen bastante afectación. Y los conflictos bélicos también. Con respecto a los conceptos básicos de transmisión, pues vemos que la exposición a estos agentes infecciosos pueden tener consecuencias para otras personas. Entonces, las etapas de una enfermedad infecciosa en relación a la enfermedad clínica van a tener las siguientes, ¿no? Dentro de estas etapas tenemos el periodo de incubación, el periodo de la enfermedad clínica, donde ya hay una expresión de los signos y síntomas, el periodo de latencia, el periodo infeccioso de transmisibilidad. Entonces estamos viendo acá con respecto al periodo de incubación, que va desde la exposición inicial al agente infeccioso hasta que ocurren los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Y eso es el periodo de incubación, que puede ser diferente dependiendo del agente. No es igual, todos los agentes tienen diferentes periodos de incubación, ¿no? Tenemos el cólera, que tiene un periodo de incubación corto. Miren, el virus del ébola tiene un periodo de incubación mayor que va hasta aproximadamente los 8 días. El cólera que va hasta los 2, 3 días, ¿no? Y vamos a ver que también el periodo de la fiebre tifoidea, ¿no? Miren, todo eso, puede haber un estado de latencia, ¿no? Bastante largo, ¿no? Luego tenemos acá la gripe aviar también.
Entonces, los periodos de incubación son diferentes de microorganismo a microorganismo. Tenemos el periodo de enfermedad clínica, que ya pues es la duración entre el primer y el último signo y síntoma de la enfermedad. Las etapas con respecto a la enfermedad infecciosa en relación a la transmisión, ¿sí? Hemos hablado acerca de la enfermedad infecciosa en relación a la enfermedad clínica, ahora en relación a la transmisión tenemos el periodo latente, ¿no? Que es el periodo preinfeccioso, que es el tiempo entre la exposición del agente y el inicio de la infecciosidad, ¿no? Que es diferente también por cada exposición o agente que produce esta enfermedad. El periodo infeccioso de transmisibilidad, pues es el periodo de tiempo de una persona, ¿sí? Que una persona infectada puede transmitir un agente infeccioso a otros individuos, ¿no? Lo cual hemos visto ahora también con el virus del SARS-CoV-2, que el periodo de transmisibilidad era diferente, ¿no? Cuántas personas se vieron afectadas porque inicialmente se desconocía, y a raíz de los estudios ya realizados en diferentes países, en Asia, Europa, se llegó a determinar el periodo de transmisibilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La curva aproximadamente del periodo prepatogénico, del periodo de incubación hasta el desarrollo de los síntomas iniciales, que llevaba a un pico máximo de transmisibilidad a la semana 7 hasta el 10º día, para luego bajar la carga viral de la gente, ¿no? Y ya disminuía, por lo tanto, la transmisibilidad. Entonces ahora estamos viendo que la duración de las etapas de la enfermedad es única para cada tipo de infección, ¿no? Es diferente para cada tipo de infección y puede variar de manera amplia para un tipo dado de infección según el agente, el huésped y los factores ambientales que afectan, ¿no? Por ejemplo, la dosis del agente inoculado, la vía de exposición, la susceptibilidad del huésped y la infectividad y virulencia del agente. Entonces estamos viendo que el conocimiento de estas etapas de la enfermedad es importante para diseñar estrategias de control y prevención adecuadas para evitar la propagación de una enfermedad infecciosa. Lamentablemente, pues hablando en relación al proceso salud-enfermedad, en esta parte sí nos faltó mucho cuando inició la pandemia, porque no hicimos correctas medidas y no tuvimos correctas estrategias de prevención, ¿no? Pese a que se realizó el confinamiento, toda la gente después ya no quiso cumplir el confinamiento y empezaron todos a infectarse y a enfermarse de manera grave. Con respecto a los modos de transmisión, pues estos modos de transmisión van a ser directos e indirectos. El modo de transmisión directo, pues es la forma infecciosa del agente transferida directamente desde el reservorio o huésped. Entonces, para ello necesitamos que haya un contacto directo, una propagación directa de gotas, por ejemplo, al toser, estornudar, ¿sí? La exposición directa a un agente infeccioso en el medio ambiente, al morder, y también el otro mecanismo es transplacentario o perinatal. Y los modos de transmisión indirecta, tenemos en este caso que la forma infecciosa, en este caso el agente, va a ser transferido de manera indirecta desde el reservorio o el huésped infectado. Aquí tenemos las características de este modo de transmisión por vectores, ¿sí? Que pueden ser vectores biológicos, tenemos un anfitrión intermedio, tenemos los vectores mecánicos, en este caso un vector mecánico, un vehículo, y aerotransportado. Entonces estamos viendo las características, ¿no? La transmisión. Vemos que los huéspedes, los vectores y los vehículos involucrados en el ciclo de vida de los agentes infecciosos transmitidos de manera indirecta, aquí vamos a tener 3 tipos, ¿no? cuatro inclusive, si consideramos al huésped de salida. Entonces tenemos el huésped definitivo, el reservorio, el intermedio y el de salida. Entonces el huésped definitivo es el en el que un parásito se reproduce sexualmente. Los seres humanos son huéspedes definitivos de los gusanos, por ejemplo, redondos, por definición estricta.
Los mosquitos son el huésped definitivo de la malaria, ya que son el organismo en el que se produce la reproducción sexual del agente protozoal. Con respecto al huésped reservorio, el huésped, este huésped va a servir para sostener un patógeno infeccioso como una fuente potencial de infección para la transmisión a humanos. Entonces, tomar en cuenta en este caso que un huésped reservorio no sucumbirá a la infección. Entonces ahí tenemos a los gorilas, los murciélagos, ¿no? Ahora ya tanto se hablaron de tantas teorías acerca de quién fue el reservorio, ¿no? Del SARS-CoV-2, hablaron del murciélago, luego hablaron del pangolín, que fue un mecanismo, un huésped intermediario, ¿no? Eso es lo que se suponía, que el huésped reservorio era el murciélago y el intermediario fue el pangolín, y que aparentemente con este pangolín, la exposición que hubo del ser humano al pangolín, pues generó pues ya la infección por SARS-CoV-2. Entonces, este huésped intermediario es en el que se desarrollan los estadios, por ejemplo, en el caso de enfermedades parasitarias, se desarrollan los estadios larvarios o intermedios de un agente infeccioso, pero no se produce reproducción sexual. Entonces, estos huéspedes no transfieren directamente un agente al huésped definitivo. No lo transfieren de manera directa, ¿no? Es un intermediario entre el huésped reservorio y el huésped definitivo en este caso, ¿ya? Y el huésped sin salida es el huésped desde el cual los agentes infecciosos no pueden transmitirse a otros huéspedes susceptibles, ¿no? Los seres humanos son un huésped sin salida para el virus del Nilo Occidental, ¿no? Que va a circular entre mosquitos y ciertas especies de aves. Ese es un ejemplo. Entonces estamos viendo, ¿no? Los tipos de huéspedes que existen. Luego tenemos al vector, ¿no? Es un organismo vivo, en este caso puede ser un vector biológico o huésped intermediario, que va a estar involucrado en transmitir de manera indirecta el agente infeccioso, desde un reservorio huésped infectado a un huésped susceptible. Este vector puede ser un vector biológico, mecánico o vehículo, ¿no? En el caso del vector biológico, tenemos los artrópodos, ¿no? Los mosquitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, del dengue, la chikungunya y el Zika. Tenemos un vector mecánico, también puede ser un artrópodo, ¿no? Se transmite, que va a transmitir un agente infeccioso de un huésped a otro, pero no es esencial para el ciclo de vida del organismo. En este caso tenemos la mosca doméstica, ¿no? Y los vehículos son ya objetos inanimados que van a servir de intermediario para transmitir de forma indirecta un patógeno. En este caso, pues tenemos los alimentos que estén contaminados, el agua contaminada, los vómites, superficies, ¿no? Instrumentos quirúrgicos, materiales intrahospitalarios que nosotros utilizamos, ¿no? Que estén contaminados. Entonces, viendo las características de los agentes, los vectores, reservorios, tenemos que conocer también qué es un portador, ¿no? Un portador va a ser un individuo infeccioso que no muestra ninguna manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, al no tener ninguna evidencia, ni signo, ni síntoma, y él sin saberlo puede propagar un agente infeccioso a través de una población, ¿no? Estamos viendo acá en la gráfica que tenemos al ser humano y tenemos los reservorios, ¿no? El murciélago, el venado, el mono. Y puede ser que este ser humano sea un portador, ¿no? Y esté asintomático, pero puede transmitir a otras personas, ¿no? Ocasionando, pues en este caso, la aparición ya de síntomas, ¿no? Y cuando este ser humano se pone en contacto con otras personas, pueden ocurrir dos caminos: que se infecte una gran cantidad de la población o que ocurra una afectación dividida. El 50% puede infectarse y el otro 50% no.
Entonces, estamos viendo acá el caso de la meningitis bacteriana, ¿no? Tenemos el agente etiológico, la Neisseria meningitidis, la fuente de infección es el enfermo portador o sano. El mecanismo de transmisión es el contacto directo, en este caso por la tos. ¿Y cómo lo prevenimos? Haciendo un aislado, un raspado de secreción naso-orofaringia y la vacunación. Con respecto al ingreso del microorganismo, acá estamos viendo que existen factores de adherencia y multiplicación para que se desarrolle la infección, donde nosotros tenemos que valorar, en este caso, que hay los factores del microorganismo, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya esto es para resumir la patogenicidad y virulencia, el patógeno primario, el patógeno oportunista y el no patógeno, en este caso la flora comensal. También tenemos que valorar los factores del huésped, en este caso la respuesta inmune. Y teniendo en cuenta estas dos interacciones entre los factores del microorganismo y los factores del huésped, pues tenemos que valorar el desenlace o la respuesta, que puede ser la colonización, la infección latente y la enfermedad infecciosa localizada o generalizada. Entonces, de la interacción de estos dos factores tan importantes, pueden ocurrir tres desenlaces. Con respecto a la clasificación de las enfermedades infecciosas, según la evolución temporal, puede ser agudas, subagudas o crónicas, según los agentes etiológicos responsables, pues existen muchos agentes etiológicos que pueden ocasionar diferentes afectaciones sistémicas, así que pueden haber, de acuerdo a ello, infecciones del sistema respiratorio, por un agente específico, del sistema gastrointestinal o del sistema nervioso central. Entonces, el estudio de estas enfermedades se puede realizar a través de la presentación de síndromes, o sea, la presencia de signos y síntomas de estas enfermedades y su localización topográfica. Por ejemplo, la afectación en el pulmón, una neumonía, en el corazón la endocarditis, dependiendo de la válvula que esté siendo afectada, gastroenteritis, accesos hepáticos y meningitis. Entonces, según es el agente etiológico, tenemos también que valorar aquí a los priones. ¿Qué son los priones? Van a ser aquellos agentes infecciosos más sencillos conocidos, ¿no? Va a ser una simple molécula de proteína que no va a contener ácidos nucleicos ni información genética y se va a propagar en el huésped induciendo la conversión, es decir, un cambio conformacional de la proteína endógena priónica en una isoforma resistente a proteinasas, ¿no? Tenemos a los virus, pues que ya vemos de cómo la estructura, la superficie de un virus, mira, ha ocasionado tanta mortalidad, ¿no? Entonces, estos virus tienen proteínas y ácidos nucleicos que van a transportar una información genética para que éste se replique, ¿no? Y esto va a generar, pues, va a ser el responsable de todo el trabajo celular, ¿no? Esto va a ser utilizado para que realice, pues, mayor replicación, mayor actividad, mayor virulencia. Entonces, cada virus posee una única especie de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. Con respecto a las bacterias, son las más grandes relacionadas a enfermedades infecciosas a nivel mundial, ¿no? Van a contener ADN y ARN y el genoma, su genoma codificado, va a contener ADN, van a estar recubiertos por una membrana celular y en algunas bacterias podemos encontrar también una pared celular y van a ser capaces de una replicación autónoma, independiente de la célula huésped. Con respecto a los eucariotas, pues ahí vamos a tener a los protozoos, los hongos, los helmintos, que son multicelulares, que van a tener una amplia y alta complejidad celular con comportamientos subcelulares con funciones especializadas. Y aquí pues vamos a ver, no las voy a mencionar todas porque son un sinfín de agentes etiológicos, los síntomas más característicos y el modo de transmisión, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo
cómo son estos patógenos, los principales agentes patógenos, ¿no? Y su punto de vista clínico, las enfermedades que ocasionan, ¿no? Aquí es una larga lista de agentes, tenemos las bacterias gram negativas, E. coli, ¿no? Shigella, Haemophilus, Neisseria, las enfermedades típicas que producen, que van de una gastroenteritis, una diarrea, puede ir hasta una meningitis, ¿no? Mira que es la afectación más grave que deja al paciente con secuelas ya irreversibles, ¿no? Si no se descubre a tiempo, no se diagnostica a tiempo y no se toma atención a tiempo los síntomas que tiene el paciente, ¿no? La vía de transmisión que va de la fecal oral endógena, la vía respiratoria, la vía sexual, ¿no? Y la zoonosis y el contacto, el consumo de alimentos. Tenemos acá otros agentes, ¿no? También vemos acá los tipos de transmisión, ¿sí? Lo mismo se repite por alimento, fecal oral, respiratoria, sexual, ¿no? Y aquí otros, pues en nuestro país tenemos una alta incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias, dentro de ellas, pues, la epidemia más grave que tenemos, la tuberculosis, ¿no? Y no hablamos de tuberculosis sensible, lamentablemente estamos ante casos de tuberculosis extremadamente resistentes, ¿no? Y miren cuán importante es cumplir las medidas preventivas para evitar estas enfermedades que son dejan tanta secuela en los pacientes que lo padecen. Tenemos los hongos, ¿no? Las enfermedades más comunes que producen. Tenemos Cystidirobesis, ¿no? Que es el agente, es un hongo que va a ocasionar neumonía, generalmente inmunodeprimidos, ¿no? Estos hongos, cuando nosotros los encontramos, cuando hay una infección por hongos, hay que pensar en inmunosupresión, porque no es normal que una persona que tenga un sistema inmunológico adecuado tenga estas infecciones por hongos. Cuando encontramos estas infecciones hay que pensar en inmunosupresión y estudiar al paciente, ¿no? Descartar VIH y otras enfermedades por inmunosupresoras, ¿no? Los protozoos, aquí están, la Giardia, la fasciola, ¿no? Y demás. Que no es necesario que lo aprendan todo, pero son los más frecuentes. Con respecto al diagnóstico de las enfermedades infecciosas, con respecto a ello, pues existe un avance bastante importante de las enfermedades infecciosas. No sé qué pasa acá con... Ahora sí. ¿Sí? Ya el diagnóstico de las enfermedades infecciosas no solamente se basa en descubrir o aislar al agente microbiano que está produciendo la infección. No. Ahora ya cuando nosotros hablamos de bacterias, virus, ¿no? Le hacemos el estudio molecular. Eso también es ampliamente conocido, ya no solamente nos quedamos en sí, es positivo para infección por tal virus, es positivo para infección por Mycobacterium, es positivo para infección por E. coli, no. Se hacen estudios moleculares ahora para poder determinar las características de este agente microbiano y poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que el diagnóstico de estas enfermedades es la identificación directa, uno, del agente, ¿sí? Porque eso nos va a permitir saber quién es el responsable de los síntomas del paciente, ¿sí? Y aparte de ello, de la identificación directa del mismo, también se tienen que hacer otras pruebas directas, ¿no? Ya tomándose muestras en el huésped, pueden ser muestras de sangre, de tejido, de orina, de secreciones, ¿no? Y cultivos si fueran necesarios. Entonces, para estos análisis, miren qué importante, se pueden clasificar las categorías de análisis en la identificación de estos patógenos en estudios fenotípicos que van a revelar las propiedades del agente intacto, o sea, basadas en ácidos nucleicos, ¿no? Por las pruebas moleculares, que van a determinar las características y la composición del ácido nucleico del mismo agente, e inmunológicas,
que van a determinar antígenos microbianos o pruebas de inmunidad, de respuesta a un agente. Entonces tenemos ahí dos, ¿no? Fenotípicas para valorar las características moleculares ya relacionadas a los ácidos nucleicos del agente, y inmunológicas ya cuando hablamos de que hay un factor ya de respuesta por la exposición primaria a estos agentes, ¿sí? Entonces estamos viendo acá el análisis, ¿no?, de los especímenes especificados, donde vamos a valorar el fenotipo, la morfología, las características. Tenemos el estudio basado en ácidos nucleicos, tenemos ahí el PCR, tenemos la secuenciación, ¿no? Tenemos las pruebas de los genes, las pruebas genéticas específicas para estos casos. Tenemos, y todas estas basadas en ácidos nucleicos son tecnologías de avanzadas, ¿no? Tenemos los estudios inmunológicos, que es la detección del antígeno, ahí tenemos el ELISA, y estudios tisulares, o ya son estudios inmunológicos más detallados. Los cultivos también es importante, el estudio basado en ácidos nucleicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que determinar en este caso si es que existe algún factor de crecimiento especial en estos agentes que estamos aislando. Tenemos acá el método de ELISA, que es un inmunoensayo, el Western blot, pruebas serotípicas, ¿sí? Y tenemos que valorar si es que hay análisis de la respuesta inmune, ¿no? Tenemos que ver si es que hay algún tipo ya de respuesta por la exposición a un agente que ya tenga mi sistema inmunológico. Ahí tengo que valorar los anticuerpos, ¿no?, que se hayan producido por la exposición. Y con respecto a la ocupación bacteriana y la termorregulación. Entonces sabemos que el control de la temperatura corporal va a corresponder al centro termorregulador, ¿no?, que está ubicado en el hipotálamo. ¿Y qué cosa es la fiebre? La fiebre va a ser el aumento de la temperatura corporal a 1 centígrado por encima de la media en el lugar de registro de la temperatura. Y esta va a variar dependiendo de dónde se realiza la toma. Puede ser axilar, rectal, oral o timpánica. Y ahí vemos las medias de los valores de de las zonas donde se toma la temperatura, ¿no? Ya cuando hablamos mayor a 37, sobre todo 37.5, 37.6, podemos decir que el paciente tiene fiebre, ¿no? Y acá tenemos la media. En este caso tenemos la temperatura, ¿no? Cómo es que lo valoramos en el registro del termómetro, que siempre es importante en un paciente, en cualquier persona hospitalizada que esté cursando con un proceso infeccioso, valorar la temperatura corporal, aparte de las demás funciones biológicas. Entonces aquí estamos viendo la ocupación bacteriana y la termorregulación. Entonces va a ser un proceso natural, ¿no?, donde se van a activar mecanismos centrales y periféricos para mantener la homeostasis corporal y las funciones vitales de manera constante. La importancia es que al mantener esta temperatura o la termorregulación, esto va a permitir una estabilidad de los diferentes procesos que se desarrollan a nivel de nuestros diferentes sistemas, ¿no?, a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, metabólico, endocrinológico, ¿no? Y esto va a permitir un adecuado funcionamiento de los mismos. Y vamos a poder nosotros entender que existen diferentes vías complejas que van a permitir un vínculo entre el estímulo y la respuesta, donde se involucran las vías aferentes y eferentes. Entonces, esta termorregulación va a comprender mecanismos controlados, como ya se ha mencionado, por el hipotálamo, ¿no? Por el hipotálamo, y va a funcionar a través de un sistema de retroalimentación que va a permitir el aumento o disminución de la temperatura. Entonces, este centro termorregulador del hipotálamo va a mantener una temperatura interna entre los 37 y 38 grados. Acá tenemos las características, ¿no? Cuando hay demasiado frío y cuando hay demasiado calor, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas diferentes de acuerdo a la temperatura corporal? Cuando hay frío vamos a encontrar una vasoconstricción a nivel capilar,
¿no? Y cuando hay una hipertermia o cuando hay mucho calor o mucha temperatura, pues los capilares van a dilatarse a nivel de la piel para poder perder calor al medio ambiente. Entonces estamos viendo en este caso cómo es la respuesta, ¿no? Cuando hay mucho frío va a cesar la producción de sudor y pues va a haber los pelos, los vellos, ¿no? Se van a erizar, ¿no? Y van a atrapar el aire para que funcione como un aislante. En el caso de la temperatura o la hipertermia, las glándulas sudoríparas van a empezar a secretar y van a causar pérdida de calor por evaporación. Nuevamente aquí se puede ver, ¿no? Cuál es la reacción de la fiebre, ¿no? Y esta se va a producir, ¿no? La reacción febril como resultado de la exposición del cuerpo a microorganismos infectantes, complejos inmunitarios u otras causas de inflamación. Porque recordar que la fiebre no solamente se va a dar en el contexto de un proceso infeccioso, la fiebre también se puede dar en el contexto de una enfermedad inmunológica, por ejemplo, en las vasculitis, en el lupus, en el mismo VIH o las fiebres inflamatorias agudas, ¿no? Por procesos traumáticos, ¿sí? También puede haber fiebre inducida por fármacos, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para radioterapia, quimioterapia, puede haber fiebre inducida por fármacos, ¿no? Entonces esto va a iniciar efectos de agentes inductores externos, ¿no? Que pueden ser bacterias, polen, vacunas, ¿no? Cuerpos de fenol, proteínas y diferentes inductores externos para que se produzca esta reacción febril o por toxinas, ¿no? Producidas por las bacterias. Estos agentes inductores van a estimular que se produzcan pirógenos endógenos, ya se trate de mediadores solubles o citoquinas por las células de la línea monocito macrofágica, linfocitos o células neoplásicas infectadas por virus y otras. Entonces, entre estas citocinas con acción pirógena tenemos a la interleucina 1 alfa y beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón alfa y beta, la proteína alfa 1 y la alfa 1 inflamatoria del macrófago, ¿no? Todas estas con una capacidad pirógena bastante elevada. Con respecto a la ocupación bacteriana y termorregulación, pues vemos los efectos de la interleucina 1 y de otros pirógenos endógenos. Tenemos que van a ocasionar aumento de quimiotaxis, de la actividad oxidativa metabólica, del aumento de la liberación de la lactoferrina en los neutrófilos, la estimulación de la producción de los linfocitos beta y producción de anticuerpos. Estimula también la activación de los linfocitos T, que es importante esa función. Hay un aumento de la producción de linfocitos T auxiliadores, aumento de la capacidad citotóxica de los linfocitos T. Entonces estamos viendo que ya en estudios, en ensayos clínicos aleatorizados, se ha concluido que en estas observaciones realizadas, la fiebre va a desempeñar una importante función en la potenciación de la respuesta inmune. Entonces, las citoquinas van a circular probablemente y no van a penetrar en el cerebro, pero van a interactuar con elementos sensoriales en el órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Y otras regiones cercanas al cerebro donde van a promover la síntesis de prostaglandinas E2 a través de la estimulación de la ciclooxigenasa. Con respecto a la función hipotalámica en la respuesta febril, pues vemos en este caso, como se había mencionado, la prostaglandina E2, ¿no? Que van a difundir y van a atravesar la barrera hematoencefálica hasta el área preóptica, ¿no? Hasta el área preóptica del hipotálamo anterior y van a producir la liberación de citoquinas a nivel terminal y distal de las neuronas responsables de los componentes autonómicos, endocrinos y conductuales de la respuesta febril. Entonces vemos que es un complejo mecanismo, ¿no? Con respecto a la respuesta febril, ¿no? En relación a los agentes pirógenos, ¿no? Entonces estamos viendo que cómo es que se da esta respuesta,
¿no? Es bastante compleja y es importante conocer en este caso qué es lo que va a ocasionar la variación del punto prefijado hipotalámico, ¿no? Esta variación va a estar mediada por la acción de esta prostaglandina E2, ¿no? Entonces se postula, como habíamos mencionado anteriormente, que el órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Que en este producto solo se produce 5-hidroxitriptamina y sustancia P. Estos neurotransmisores van a actuar directamente sobre el área preóptica del hipotálamo anterior y van a inducir a este nivel una nueva síntesis de citoquinas que van a actuar secundariamente sobre este grupo neuronal especializado. Entonces ahí estamos viendo que al producirse el ascenso del punto prefijado hipotalámico, se estimulan los mecanismos de conservación y producción de calor corporal a través del tremor involuntario, ¿no? El paciente empieza a tener tremor, calambre, aumento del metabolismo y vasoconstricción. Entonces, la secuencia de liberación de citoquinas que lleva a la producción hipotalámica de prostaglandinas E2 tiene una duración general de 60 a 90 minutos, ¿no? Más de una hora. Y vemos ya en parte final que la fiebre va a aparecer cuando hay un ajuste en la elevación transitoria del punto prefijado del centro termosensible. Entonces, cuando se produce esto, la temperatura corporal va a aumentar con respecto al valor de referencia y consecuentemente se desarrollan mecanismos cuyo resultante va a ser pues la pérdida de calor a través de la vasodilatación. Empieza a sudar el paciente, ¿no? Está diaforético, suda, hay mucha sudoración para revertir la temperatura del organismo. Con respecto a la clasificación de la fiebre, según el tiempo, puede ser una fiebre breve, corta o aguda, intermedia o de larga duración. La fiebre breve es la que dura menos de 48 horas, la corta o aguda, ¿no? De forma aguda súbita, menos de una semana, de duración intermedia entre 7 y 14 días y de larga duración mayor a 2 a 3 semanas y asociada a procesos bacterianos e inmunológicos. Con respecto al patrón, estamos viendo acá, ¿no? Es una fiebre continua. ¿Cuándo hablamos de continua? Cuando hay una oscilación diaria menor de 1 grado. Quiere decir que yo empiezo mi fiebre un lunes y el martes estoy haciendo 38.5. El martes hago 38.3. El miércoles 38.4. El jueves 38.6 y así. Pero es una fiebre continua, el paciente sigue haciendo fiebre, ¿no? La fiebre intermitente es donde vemos que hay una variación ya amplia, ¿no? De la temperatura corporal, como estamos viendo en la imagen. Entonces, puede cursar en este caso con temperaturas altas, pero van a haber cifras o días donde la temperatura se normaliza, ¿no? Esa es la fiebre intermitente. Temperaturas altas con normalización o regularización de la temperatura. Con respecto a la remitente, en este caso vamos a ver grandes oscilaciones, ¿no? Oscilaciones mayores a 1 grado, ¿no? Por ejemplo, 38, 38, 38 sube 39, 40, ¿no? Sin alcanzar cifras normales, no llega nunca a la normalidad a diferencia de la intermitente. En la recurrente, pues, hay periodos asintomáticos, ¿no? Que van a intercalarse con periodos de fiebre continua. Esta recurrente está relacionada a los síntomas, ¿sí? Donde el paciente puede presentar un alivio temporal de los síntomas, pero va a haber una recurrencia posterior, ¿no? Estos periodos intercalados de fiebre con cuadro asintomático pueden ir de 2 hasta 3, 5 días, ¿no? Y luego nuevamente la fiebre. Sube, 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 hasta que haya una oscilación, ¿no? Y esto puede ser en días, semanas, ¿sí? Hasta normalizarse. Ahora, otro punto importante con respecto a la infección es la sepsis, ¿no? ¿Qué cosa es la sepsis? Cuando hablamos de infección es necesario conocer este término.
Entonces, hablar de sepsis es hablar de una condición clínica que es mortal, en donde van a intervenir diferentes mecanismos fisiológicos, ¿no? Van a haber anomalías fisiológicas que van a llevar a una alteración importante celular, ¿no? Ya hablamos directamente con alteraciones bioquímicas que se dan a nivel celular. Entonces, el tercer consenso internacional de la sepsis define la sepsis como una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Se enfatiza por primera vez el papel crucial de la respuesta inmune innata y adaptativa en el desarrollo de este síndrome clínico. Entonces, con respecto ya a la epidemiología, aproximadamente 49 millones de personas se ven afectadas por la sepsis cada año y se estima que 11 millones de muertes son causadas por este síndrome. Entonces, estamos viendo que genera gran y amplia mortalidad, sobre todo cuando ya hay un daño orgánico establecido, ¿no? Entonces, esto va a representar hasta el 19.7% de todas las muertes en el mundo. Imagínense, una cifra bastante alta. Y en el shock séptico es un grupo de sepsis caracterizado por profundas anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, donde ya la mortalidad hospitalaria se acerca al 60%. Entonces, una cosa es sepsis y otra cosa es shock séptico. Cuando el paciente entra en shock séptico, la mortalidad aumenta, ¿no? Entonces, para poder entender estos términos, tenemos que saber, a ver un momentito, ay, me están llamando, un momentito. Ya, alumnos, disculpen. Entonces, ya ahora hablando de la sepsis, pues vemos que es una alteración bastante grande, ¿no? Que es multifacética, donde va a ocurrir una alteración del equilibrio del sistema inmunológico, ¿no? Donde va a haber alta disregulación entre inflamación y antiinflamación. Entonces vemos que aquí la regulación positiva de las vías proinflamatorias y antiinflamatorias pues van a conducir a una liberación en todo el sistema de citoquinas, ¿no? Va a haber una respuesta inmune muy alterada, muy exacerbada, ¿no? Van a haber, aparte de las citoquinas, van a haber mediadores, moléculas relacionadas con patógenos, y esto va a ocasionar que se active el sistema de coagulación y la cascada del complemento. Entonces, va a haber esta desregulación donde esta respuesta va a ir más allá de lo que nuestra capacidad celular lo permite. Va a ser una respuesta mayor muy exagerada que va a terminar ocasionando un daño endotelial bastante significativo, ¿no?
Entonces, reconocimiento de los patrones moleculares derivados de los patógenos, en este caso lo que habíamos mencionado, ¿no? Las endotoxinas y exotoxinas, los lípidos, la secuenciación del ADN de estos agentes, o señales de peligro endógenas derivadas del huésped, por ejemplo, los patrones moleculares asociados a daño, es la señal de inicio. Entonces estamos viendo que estas moléculas van a activar receptores, ¿no? Van a activar receptores específicos, que son los receptores tipo TOL, en la superficie de las células presentadoras de antígenos y monocitos, iniciándose así el síndrome clínico de la sepsis, ¿no? A través de la transcripción de genes involucrados en la inflamación, el metabolismo celular y la inmunidad adaptativa, ¿sí? La inmunidad adaptativa. Entonces, si bien es cierto, las vías proinflamatorias y antiinflamatorias están reguladas al alta, la inflamación resultante va a conducir a un daño celular, tisular progresivo. Y esto es importante, ¿no? Estamos viendo que hay una desregulación entre los mecanismos antiinflamatorios y proinflamatorios y van a dar a un daño progresivo, por lo tanto, ese daño ya se va a volver irreversible. ¿Sí? Así medimos con todos los agentes antimicrobianos o con medidas de protección o de soporte en nuestro paciente, ya va a ser irreversible el daño que están ocasionándose, sobre todo a nivel endotelial, ¿no? Y esto va a llevar pues a una disfunción multiorgánica, porque la diseminación ya y los mediadores, las citoquinas se van a liberar en la sangre y la sangre va a circular en todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces, viendo ya esto y habiendo explicado cómo se ocurre, cómo se produce la sepsis, vemos que el órgano diana más importante afectado, el que va a generar el daño multiorgánico, va a ser la lesión desencadenada en el endotelio. Entonces, esta sepsis se va a relacionar posteriormente ya a coagulopatía, ¿no? Y va a resultar en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, es un síndrome, esta coagulación intravascular diseminada es un síndrome adquirido en la cual va a haber una activación intravascular de la coagulación con pérdida de localización por diferentes causas. Esto va a causar daño microvascular, el cual, si es muy grave, va a producir disfunción multiorgánica, ¿sí? Entonces, diferentes patógenos pueden llevarnos a este estado de coagulopatía, ¿sí? El endotelio, por lo tanto, va a contribuir al agravamiento de la inflamación a través de la liberación de sustancias proinflamatorias. Las células endoteliales van a perder su función anticoagulante, ¿sí? Ya no son capaces de cumplir ese rol de anticoagulación y van a promover la coagulación, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Disminuyéndose la expresión de la trombomodulina y del sulfato de parán o heparansulfato en la superficie celular, y va a haber un aumento en la expresión del factor tisular. Por lo tanto, va a haber mayor promoción o se va a promover en este caso, pues la coagulación. Con respecto al sistema de complemento de la sepsis, pues los productos de activación del complemento, tenemos acá las anafilotoxinas C3A, C4A, C5A, que van a elevarse en las primeras etapas de la sepsis. Esta C5A va a estar asociada a la quimiotaxis de los neutrófilos al sitio de la infección, ¿no? Y al unirse al receptor C5AR, pues los neutrófilos van a convertirse en células que van a migrar, ¿no? Y van a ingresar al tejido inflamado y van a eliminar los patógenos y los desechos. En este caso vemos que los PAN y los DAN, que ya hemos mencionado, van a inducir la liberación de los NET, enzimas granulares y especies reactivas de oxígeno. Y esto va a alterar el equilibrio de la coagulación hacia la actividad protrombótica, mientras que se inhibe la fibrinólisis, ¿no? Imagínense, todo esto también genera mayor daño endotelial y esto pues al final alteraciones de la coagulación. Entonces se inicia la trombosis microvascular diseminada y se produce un consumo de factores de coagulación y se produce la coagulación intravascular diseminada. Esta activación excesiva de C5A en la sepsis va a provocar, va a agravar la inflamación sistémica,
va a agravar la apoptosis, no va a haber mayor apoptosis de los linfocitos y va a haber una disfunción del trabajo de los neutrófilos. Entonces, estos niveles altos de C5A van a inducir a una baja de estos receptores de C5A, no se van a poder unir con efectos adversos al curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, vemos acá que los neutrófilos, ¿qué van a hacer? Se van a dirigir a nivel microvascular y van a producir mayor daño, mayor trombosis y falla orgánica múltiple, ¿no? Y ahora tenemos que ver la inmunosupresión. ¿Se producirá inmunosupresión por la sepsis? Sí, ¿no? Hay inmunosupresión inducida por sepsis y tenemos que hablar acerca también del síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Entonces, en este caso, en la sepsis, ¿qué es lo que ocurre? Lo estamos viendo acá. Que hay diferentes aspectos, diferentes mecanismos de disfunción inmunológica, ¿no? Ocasionados por la sepsis. Entonces estamos viendo que en la sepsis hay un componente bastante insignificativo de inmunosupresión, que van a ocurrir tanto en las etapas iniciales de la enfermedad como en las etapas tardías. O sea, no vamos a esperar que la inmunosupresión se dé cuando el paciente esté grave, ¿no? El paciente desde que ya está produciéndose los primeros síntomas ya tiene un estado de inmunosupresión debido a esta enfermedad. Entonces, en las primeras etapas de la sepsis se puede observar que hay un agotamiento de los linfocitos B, hay una depresión, se depletan los linfocitos B y T, además va a haber una mayor tasa de apoptosis de las células del estroma y las células presentadoras de antígeno. ¿Cuán importante es la función de estas células presentadoras de antígeno? ¿No? Vamos a ver que hay linfopenia también inducida por la sepsis, y eso lo hemos visto bastante, ¿no? En los pacientes que tienen un grado de afectación bastante severa. Entonces, cuando hay esta linfopenia, ¿qué es lo que se postula? Que esta va a ser causada por una migración que tienen estos linfocitos hacia los tejidos. Hay mayor apoptosis, una producción reducida de los mismos, de los linfocitos, y esto debido a que la hematopoiesis de emergencia se da prioridad a la liberación de neutrófilos y monocitos. Por lo tanto, se priorizan estos dos estirpes celulares a los linfocitos. Por eso es que vemos que los linfocitos son bajos cuando hay una sepsis, ¿no? La persistencia de la linfopenia y la disminución de los niveles de inmunoglobulina durante la sepsis se asocian pues con un aumento de la mortalidad, ¿no? Entonces estamos viendo acá la infección, la cantidad de factores celulares, tisulares, leucocinas que se liberan, vemos cómo es que se van depletando las diferentes células, vemos que hay un defecto en la actividad de los neutrófilos, va a haber un aumento de la actividad de las citoquinas, ¿no? Por eso que inclusive cuando hemos hablado de la sepsis mediada por el SARS-CoV-2, había un síndrome, ¿no? De una respuesta liberadora o excesiva de las citoquinas, ¿no? Va a haber una actividad proinflamatoria debido a esta liberación de citoquinas con una alteración del sistema del complemento y va a haber una alteración o un defecto en la eliminación de los agentes microbianos por lo tanto, ¿no? Y eso que va a ocasionar que haya una persistencia de lesión tisular a nivel y también a nivel endotelial microvascular, ¿no? Ya hablando del daño orgánico producido por la sepsis, pues esta va a ocasionar tres cosas: isquemia, citotoxicidad y apoptosis, como hemos visto, ¿no? Entonces, hablando de isquemia, va a ocasionar microangiopatía, disfunción endotelial y alteración en deformabilidad de los eritrocitos. ¿Qué quiere decir? Se altera la forma de los eritrocitos. Va a haber en la citotoxicidad afección mitocondrial, en la apoptosis esta va a estar incrementada o disminuida. Cuando está aumentada vamos a ver que vamos a encontrar linfocitos y disminuida cuando hay polimorfonucleares y células macrofágicas. Con respecto a la hipoxia, ¿se va a dar una hipoxia? Sí, también va a haber un déficit del transporte de oxígeno, ¿no? Porque vamos a ver que esto es ocasionado por la trombosis, por la excesiva vasodilatación y también porque hay una disfunción del trabajo de las mitocondrias. Con respecto a
A la circulación va a haber una sobreproducción de radicales libres, va a haber una compresión extrínseca por extravasación endotelial. Ya hemos visto, ¿no? Todo lo que la injuria a nivel endotelial que se produce, a nivel pulmonar. Miren, todo se afecta, todos nuestros sistemas se afectan. Va a haber vasodilatación, atrapamiento de polimorfos nucleares, edema pulmonar, a nivel gastrointestinal también aumenta la permeabilidad, va a haber translocación bacteriana, daño hepático, donde vamos a ver que hay una alteración en la eliminación de bacterias gastrointestinales que han sido traslocadas. A nivel del riñón va a haber necrosis tubular, ¿no? Hemos hablado de los DANS y los PANS que van a generar adaptación energética, ¿no? Por lo tanto, esto va a generar daño a nivel tubular, a nivel de la corteza. A nivel del sistema nervioso, vamos a ver la alteración característica de la membrana, ¿no? La alteración de la barrera hematoencefálica con disfunción parasimpática también. En este caso, estamos viendo pues que como de un solo microorganismo pequeño, ¿no? Aparentemente único, con una sintomatología tan leve, puede generar un daño inmunológico tan severo que va a ocasionar una proliferación tan excesiva de mediadores proinflamatorios que simplemente nuestro sistema inmune va a quedar soslayado contra estos agentes, ¿verdad? Y va a generar al final pues una bacteriemia, y esta bacteriemia va a ocasionar daño irreversible a nivel endotelial. Y ya cuando ocurre el daño endotelial, pues ocurre finalmente el daño orgánico, ¿no? Y ya este daño se hace sistémico, afecta a todos nuestros órganos y puede conllevarnos a la muerte, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Cómo es que se progresa la sepsis, ¿no? Vemos que diferentes fases de gravedad en este caso, ¿sí? Lo que nosotros debemos de hacer, en este caso ustedes que están llevando el curso de fisiopatología, es cumplir con el rol preventivo promocional y evitar la progresión de una enfermedad infecciosa, ¿ya? Ustedes como estudiantes de medicina siempre van a tener algún vecino, algún familiar, algún pariente que les diga, ay, ya tú eres estudiante de medicina. O sea, ustedes como estudiantes de medicina son prácticamente todo, ¿no? La maquinaria que tiene que llevar educación a la población, ¿sí? Y entre ustedes mismos, ¿no? Entonces vemos cómo es que de una infección localizada puede llevarnos hasta una infección multisistémica, una afectación multisistémica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una infección localizada, puede ser una bacteria, un virus, la misma bicobacteria, ¿no? Y cómo es que este agente microbiano a través de sus toxinas puede generar una extensión de la infección a nivel sanguíneo, ¿no? Y esto va a conducir pues a una respuesta inflamatoria conocida como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Posteriormente, la enfermedad puede avanzar, ¿no? Porque esta enfermedad el agente microbiano está a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces vamos a ver de que ya va a haber una diseminación y esto puede ocasionar daño a nivel vascular, va a generar cambios hemodinámicos con alteración de la presión, va a disminuir por lo tanto la irrigación a órganos vitales, ¿no? Y va a empezar a fallar, en este caso, por ejemplo, los riñones, ¿no? Empieza a fallar y vemos que este fallo orgánico alejado del foco de infección, por ejemplo, acá está el foco primario que fue el pulmón, y vemos que hay un órgano alejado que ya está siendo afectado, ¿no? Del foco inicial donde se produjo la infección. Entonces esta fase ya se conoce como sepsis, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con neumonía y yo lo veo al paciente con neumonía, el paciente está mal, mal, mal. Segundo día, tercer día, cuarto día, y lo evalúo, le pido sus exámenes de control y veo que el paciente ya tiene urea y creatinina elevados, ¿no? Entonces ya está ocurriendo una sepsis por diseminación, hay una bacteriemia, ¿no? La bacteria está diseminándose a nivel sanguíneo y está afectando un órgano ya más lejano. Y en el tercer punto, pues estamos viendo que puede suceder que varios órganos, como hemos visto, empiezan a fallar de manera conjunta, ¿no? A este fallo multiorgánico se le conoce como shock séptico, ¿no? Shock séptico.
Y este es el caso de un paciente, ¿no? Un paciente que ingresó con una insuficiencia respiratoria por un agente microbiano, y cuando ustedes ya estén en el área clínica van a ver un paciente en estas condiciones, cuando un paciente está críticamente enfermo, cuando hay un daño pues en multiorgánico, y lo van a encontrar así, ¿no? Es un paciente que está recibiendo ventilación mecánica con un ventilador, está a través de un ventilador mecánico, y esta es la interfaz por la cual el paciente respira a través de un tubo endotraqueal. Y todos estos monitores, todas estas máquinas, todas estas bombas que ustedes ven aquí, son los medicamentos que el paciente recibe. Imagínense cuán severa puede ser la enfermedad de un paciente que implique el consumo de tantas cosas, de tantos agentes para poder compensarlo y estabilizarlo, ¿no? Como de una solo agente microbiano el paciente puede terminar tan afectado, ¿no? Inclusive acá estamos viendo este dispositivo porque el paciente está recibiendo un monitoreo hemodinámico, ¿no? Está con una línea arterial con la cual se mide de manera a segundo su presión arterial para ver si es que esta presión se altera, ¿no? Y el hecho de que haya un daño endotelial que altere también la presión arterial sistémica, pues va en detrimento de los órganos, porque no van a recibir un aporte sanguíneo adecuado, va a ser insuficiente, por lo tanto empieza a ocurrir mayor daño, ¿no? Entonces, cuando un paciente está críticamente enfermo por un agente microbiano, pues miren todo lo que puede ocurrir, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para poder apoyar al paciente y ayudarlo, ¿no? No curarlo. Lo que tenemos que hacer es restablecer la salud, porque al tener un paciente tan severamente afectado, es obvio que va a quedar con secuelas bastante importantes, ¿no? Que tenemos que verlas ya posteriores al alta, ¿no? Si es que se recupera. Con respecto a definiciones, pues ustedes tienen que ver qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estos son los criterios que ustedes tienen que conocer: la temperatura media de 38, menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, la respiratoria mayor a 20, una presión parcial de CO2 menor de 32, y que haya un recuento de leucocitos en sangre mayor de 12.000 por milímetro cúbico o menor de 4.000. La sepsis es disfunción orgánica que amenaza la vida y una desregulación de la respuesta inflamatoria con la documentación de una infección. ¿Qué quiere decir? Que el microorganismo haya sido aislado. En el shock séptico es la sepsis con una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio pese a fluidoterapia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente permanece con hipotensión pese a que yo le estoy administrando suero fisiológico. Y un lactato mayor de 2. Con respecto a la respuesta infecciosa, ¿qué es lo que podemos ver ya cuando valoramos a los pacientitos? Que hay hipotensión, el paciente puede estar taquicárdico, presentar fiebre, leucocitosis. Y cuando hay shock, ¿cómo determinamos que el paciente está en shock? ¿No? Cuando vemos que el paciente no orina, ¿no? Vemos de que ya hay alguna afectación, que hay signos de hipoperfusión. Miren acá sus deditos violáceos, que quiere decir que no hay un riego sanguíneo adecuado, ¿no? Cuando el llenado capilar está prolongado. Normalmente es hasta 3 segundos, pero cuando hay hipoperfusión por alteración de la circulación general, pues vemos que el llenado capilar se prolonga. Va a haber oliguria, ¿no? Como les mencioné, empieza el paciente a orinar poco, ¿no? Y el hilio, pues que lo vemos aquí, ¿no? Ya no se mueven las asas intestinales. Y eso sería todo, muchachos, con respecto al tema del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Sí, doctora, referente a los términos de sepsis y shock séptico. Lo ¿Cómo? único referente a la diferencia entre sepsis y shock séptico. Ya. En las... Eh, Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque dijo que en ambos había una respuesta inflamatoria inadecuada o descontrolada. Y en la sepsis, no me equivoco, creo que solo afectaba un órgano. Y
en el shock séptico afectaba a varios órganos. ¿Esa es la única diferencia o hay algo más que lo distingue? Existe una campaña a nivel mundial, acá lo voy a poner la definición por si no les ha quedado eso claro. ¿Ya? Existe una campaña a nivel mundial que se llama Surviving Sepsis, ¿ya? Que es la campaña de sobreviviendo a la sepsis, así se llama. Entonces, esa campaña elabora un documento de consenso a nivel internacional, donde participan todas las sociedades de infectología, medicina crítica, medicina interna, cardiovascular, todas las sociedades relacionadas al manejo de la sepsis a nivel mundial. Entonces, las definiciones son estas, ¿no? Ya hemos visto las bases fisiopatológicas para que ocurra la sepsis y el shock séptico, pero cuando hablamos ya de definición, esa definición está basada en la evidencia, está escrito. ¿Dónde está escrito? En este postulado que cada año se renueva, ¿sí? Entonces, la sepsis es disfunción orgánica, disregulación de respuesta inflamatoria e infección documentada. ¿Qué quiere decir? Que para que yo indique que hay una sepsis, tengo que aislar un microorganismo, ¿sí? Y vemos que hay disfunción orgánica y desregulación de la respuesta inflamatoria. Y en el shock séptico ya, aparte de tener el agente documentado que está ocasionando la infección, el paciente va a tener hipotensión. ¿Sí? Quiere decir presión arterial media menor de 65, pese a que le estamos dando fluidoterapia y el lactato mayor de 2. Esta es la definición internacional tanto de sepsis como shock séptico. Ya hablando de definición, ya no de bases fisiopatológicas, porque todas las bases fisiopatológicas van a ser la misma, ¿no? Pero en el shock séptico ya hay un daño endotelial más marcado que altera la circulación y por lo tanto, pues vemos que se afecta la presión arterial media y ya no hay un flujo sanguíneo adecuado, ¿sí? Esa es la definición. Estas son las dos definiciones estandarizadas a nivel mundial, tanto de sepsis como de shock séptico. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, espero que la clase les haya servido, muchachos. He tratado de resumir porque hablar de infección, fisiopatología de la infección es un campo bastante amplio y he tratado los puntos más focales, ¿sí? Para que ustedes tengan ya conocimientos. Como les dije en la clase teórica pasada también, todo esto ya va a ser repetitivo. A partir de ahora todo va a ser repetitivo. Ustedes tienen conocimientos fisiológicos, y a partir de fisiopatología ustedes tienen que comprender cómo es que se produce la enfermedad para prevenirla y evitar secuelas, ¿sí? Y sobre todo para disminuir la mortalidad, ¿sí? Entonces, no habiendo otra pregunta, voy a pasar a las diapositivas al delegado y conmigo ya nos veremos en la siguiente clase, que no sé, esta ya sería la 5ª semana de la clase teórica, pero hay que seguir desarrollando las prácticas hasta que culminemos con las prácticas y puedan dar su primer examen de la primera unidad. ¿Sí? Bien, muchachos, eso sería todo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Ya, hasta luego.